Bueno, bienvenidos de nuevo a Sin Corbatas, este podcast que venimos trabajando para tratar de acercarle temas relevantes y de actualidad a toda la ciudadanía. Como lo decíamos en un episodio pasado y para los que no tuvieron la oportunidad de verlo, es un experimento, digamos, que estamos haciendo para tratar de coger esos temas que pueden llegar a ser supremamente complejos de entender, que los entendamos absolutamente todos y podamos obviamente pues tener una posición al respecto. Mi nombre es Nicolás Almeida y por supuesto pues nos está acompañando aquí Germán Vaca. Ahí está Germán. Germán, adelante para presentar a nuestro invitado de la noche de hoy. Muchas gracias, Nico. Pues buenas noches a nuestra audiencia. Estamos muy contentos de seguir con este proyecto que nos tiene muy engomados, hablando de temas relacionados con las telecomunicaciones, la tecnología, con temas jurídicos y con un enfoque muy claro, y es traer nuevas figuras a que nos cuenten de su historia y de lo que piensan de lo que está pasando. Es un poco lo que queremos también hacer, traer gente que es la nueva generación del derecho, la nueva generación de los temas de tecnología en el país, y hoy no es la excepción, con un tema adicional, y es que el invitado de hoy es un gran amigo personal, un gran amigo de la casa. Lo conozco hace más de 15 años, es alguien que tiene más de 14 años de experiencia en el sector, así no parezca, y con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar en un par de ocasiones, siempre con muy buenos resultados. Es Emilio Santofimio. Estoy muy contento de que él sea un invitado de nuestro podcast y esperamos poder sacar mucho provecho y muchas risas de esta sesión. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, Nicolás, Germán. Como lo dicen, son dos amigos, dos grandes amigos que hemos hecho a lo largo de la vida y el trasegar profesional. Y gracias por invitarme a este proyecto, porque además los quiero felicitar, porque además es un proyecto muy interesante para llevar estos temas a un lenguaje simple y que podamos pues llevárselo a todo el público que ustedes tienen. Entonces, gracias por la invitación. Y como lo dice Germán, pues bueno, antes me veía un poco más joven, ya no tanto, ya me decían el pollo, pero ya el pollo está un poco está desplumado, entonces la cosa ha cambiado. No, pues bienvenido de nuevo, Emilio. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. Qué bueno tenerte aquí, hombre. Empecemos pues con preguntas varias. A ver, lo primero, si bien es cierto, Germán habla de una nueva generación, pues ya Emilio dejó claro que no es nueva generación. Digamos que es segunda generación. Bueno, Es 2G. Y entonces, pues lo que queremos es aprovechar obviamente ese conocimiento, esa amplia trayectoria en el sector, Emilio, para hablar de varias cositas, pero empecemos con un tema que está sonando bastante, que fue un tema, digamos, supremamente top, en boga, se puede decir, desde el Mobile World Congress de Barcelona del año pasado, y que tiene que ver con algo que nosotros hemos escuchado mucho, pero que de pronto no sabemos qué significa, ¿no? Entonces nos cuentan mucho de un tal Fair Share. Fair Share y qué significa Fair Share. Entonces, pues para los bilingües obviamente pueden tener una explicación lógica y demás, pero pues sí nos gustaría saber desde la perspectiva de una persona que por supuesto tiene una amplia trayectoria en el sector, eso qué significa y cuál es la relevancia que puede llegar a tener para los operadores. bueno, el tema del fair share. Pero yo hago una claridad de una vez, Emilio. Esto es como siempre, por ejemplo, cuando uno habla de antitrust o habla de HHI, vamos a desgomelizar el tema, y lo importante es que quien nos esté viendo entienda cuál es la problemática del fair share, que yo creo que es mucho más fácil de entender si la explicamos de manera, digamos, más callejera. ¿Sí? Vamos Entonces, sin Bueno. corbatas y sin anglicismos. a ver, Entonces pasamos de fair share a contribución justa. Eso. puede ser, puede ser. Porque la verdad es que más o menos así lo han catalogado y es lo que uno empieza a ver precisamente de las discusiones que se han venido dando ya un tiempo para atrás o para acá más bien en el sector. Empezó en el Mobile Congress, que fue cuando estalló, digamos, de una forma muy fuerte el posicionamiento de los diferentes operadores y donde hubo una firma conjunta de los grandes agentes del mercado para sentar en una posición de qué era la contribución justa. Entonces, ¿de qué trata un poco ese tema? Porque además muy oportuno, porque el Mobile World Congress de este año es la otra semana. Entonces ya va un año más o menos en que estas discusiones se han dado. Y no solo de que se hayan dado estas discusiones, sino además es también muy oportuno porque la CRC y el Mintic lanzaron una consulta conjunta para conocer las opiniones del sector. Sector no solo entendido por los operadores, sino también, ya vamos a ver quiénes que se catalogan internacionalmente como OTTs, pero vamos para volver el tema un poco más criollo y más latino, Cable. más masticable, digamos que son los grandes generadores de tráfico. GGT, no OTT, sino GGT, grandes generadores de tráfico. Entonces, ¿de qué se trata un poco ese tema de la contribución justa? Las redes de telecomunicaciones, sobre todo las móviles, tienen unos recursos que son finitos. Entonces,
Un operador despliega una antena y la antena tiene una capacidad instalada para servir de alguna forma un radio geográfico y una capacidad. Esa capacidad empieza cada vez más a congestionarse. Y esto porque implica, digamos, un problema, porque empieza el debate del fair share. No porque los operadores no dimensionen la red, sino porque la red se está dimensionando y la red está creciendo a pasos agigantados, lo que supone que tiene que haber unas inversiones muy fuertes de manera recurrente y permanente. Es un sector muy intensivo en capital. O sea, Germán decía, por ejemplo, en la sesión pasada, que si todos nos metemos aquí, digamos, 200 personas a utilizar los servicios móviles en nuestros teléfonos celulares al mismo tiempo, pues lo que hacemos es que colapsamos la antena. Y pues eso es lo que entiendo que pasa, ¿no? Tal cual, es como cuando hay un concierto. Todo el mundo va a un concierto y dice, hombre, no me está funcionando bien, pero es que pues la zona del concierto no está todos los días para que puedan cursar videos o descargar cosas, las cientos de personas que se van a reunir en ese momento en particular en esa zona. Si fuera así, pues las redes tenían que estar supremamente extra o sobredimensionadas y eso generaría todavía más costos para los operadores y los servicios tendrían que ser mucho más caros. Entonces, volviendo al tema de la contribución justa, pero por ahí va la cosa, es que las redes año contra año han venido creciendo entre un 30 y un 60-70%. O sea, la capacidad necesita crecer de un 30 o un 70% año contra año. ¿No? Entonces, lo que yo mencioné en el año, no sé, en 2022, ya tuvo que crecer un 30% más y en el año siguiente otro 30% más y así. ¿Y eso qué supone? Que sea unos recursos muy grandes, el uso muy intensivo de recursos por parte de los operadores. En un mercado en que además las tarifas pues no pueden tener, digamos, un alza todo el tiempo, porque además uno de los grandes problemas de un país como Colombia, sobre todo, aunque el debate es global o regional incluso, es pues que los precios por los servicios no pueden ser tan altos, porque si no dejamos a un poco de gente sin servicio de telecomunicaciones, porque no van a poder pagar por eso. Entonces, los servicios ya no son tan caros. Un plan que antes costaba 180.000 pesos hoy puede estar alrededor de los 100.000 pesos. ¿Sí? Cualquier plan, plan de datos, nuevos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como yo tengo que invertir mucho más como un operador, pues ya los precios de los servicios pues no los puedo subir igual, entonces empieza a haber una presión muy fuerte para los operadores y empieza a retarse la sostenibilidad del sector. Y ahí es donde se empieza a analizar quién genera todo ese tráfico. Entonces, en una primera aproximación, usted qué va a decir, no, pues el usuario que está consumiendo todo el tiempo el contenido que quiera. Y sí, en principio es así, pero ¿en qué lo consume? Entonces en Facebook, entonces en Google, entonces en unos grandes, digamos, plataformas, y esas plataformas son las que están generando ese contenido. Y esas plataformas de contenido se lucran del mercado porque ellos no solo ofrecen un contenido que mayoritariamente es gratuito, por ejemplo TikTok, sino que se lucran es porque con ese contenido gratuito allí meten advertising o meten publicidad. Y ahí es donde está el famoso mercado, digamos, de dos lados. Ellos tienen una forma de explotar ese servicio, los operadores no. O sea, nosotros hablábamos en la sesión pasada de aquel que era como una especie de roommate que llegaba y se le metía a la casa y empezaba a comérsele el mercado, a utilizar la luz, el agua y demás, pero que además no ponía plata. Para que te ejemplo. Claro, entonces es algo así, porque entonces llega un TikTok y el TikTok se lucra del advertising. Y ese contenido de advertising, ese contenido de publicidad, para no ir al anglicismo que no les gusta al doctor hermano, pues no es pago. Porque es que el usuario no está pidiendo que le salgan esas publicidades todo el tiempo. O usted lo pide. No, no le sale la publicidad que bote la aplicación. Y ese contenido es sin demanda. No es demandado por el usuario, pero sí está colapsando la red. Okay. Entonces hay un gran contenido que no está siendo, digamos, demandado por el usuario, que está generando un tráfico, está colapsando una red. Y entonces empieza, digamos, ahí a haber una presión porque esas grandes empresas pues no contribuyen por el desarrollo de las redes. No contribuyen a esa ampliación de las redes ni ven cómo, Dios, pueden realizar un esfuerzo, sobre todo en las economías locales, para poder, digamos, asegurar que la red de telecomunicaciones que todos necesitamos para muchísimas cosas en el día a día, pues puedan seguir siendo utilizadas de una manera satisfactoria para los usuarios de acuerdo con sus necesidades. Pero Emilio, si yo me voy a una economía de tienda, sí, y entonces yo lo que hice fue, con una visión de economía de tienda, si yo lo que tengo es una infraestructura que quiero llenar, y sobre esa infraestructura voy a cobrar. Y entonces, si lo que me está pasando es que se llenó esa infraestructura, no quiere decir que mi negocio está bien y yo no tengo por qué estar pidiendo que me den más. O sea, un poco la postura de quienes están al otro lado, de los que prestan esos servicios, de los que tienen plataformas, no es, pues usted está ofreciendo es capacidad y se le está pagando por su capacidad porque ahora me está pidiendo más plata. Esa no sería como una
propuesta de lo que se está planteando con el tema del pago justo o del fair share. Sí, claro, esa es la posición que han esbozado, digamos, y los grandes generadores de tráfico. Y aquí se ha dado un tema y es como una pelea de dos mundos. Yo casi que la he llevado a los uruguayos, están por un lado y los argentinos por el otro, pero es por los gremios, porque los gremios de GSMA están hechos por argentinos y ahora acaba de lanzar un gremio de, digamos, la Alianza por la Internet Abierta o algo así, que la lanzaron con una ex reguladora de Uruguay precisamente, y de ahí el cuento, y ellos pues están defendiendo la posición de los OTTs o grandes generadores de tráfico, que es un poco lo que dice Germán. Pues entonces o cobre más por su servicio, señor operador, o pues mire a ver si dimensiona mejor su red. Pero lo que hace eso es que no sea un tema sostenible. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Subámosle el precio de los servicios a los usuarios cuando los usuarios dicen, el usuario promedio dice, no tengo plata, y el servicio no puede, es un servicio público, entonces no puede realmente ser todavía más costoso. Y al mismo tiempo, pues esos grandes generadores de tráfico lo que dicen es, pero entonces dimensionen mejor la red. Pero si ya los ingresos están a la baja, los operadores tienen que aumentar su capacidad instalada de una manera muy intensiva, año contra año, en un 30 o 40%. Y nadie más contribuye sino solo el operador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un riesgo en la sostenibilidad financiera de las empresas de telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, mi mamá me decía algo que la verdad es curioso, pero es cierto. En el momento de más conectividad, yo no entiendo por qué usted me está diciendo que los operadores ahorita están como en crisis, pero es lo que está pasando. Es un poco la postura que planteé, sí. Claro, es el momento en que donde todo el mundo necesita conectividad y hay un mercado en crisis. Pero lo que pasa es que miren las cifras de esos grandes generadores de tráfico. Ellos son los que están cogiendo, digamos, la mejor tajada o la mayor tajada de los recursos que se generan en la industria. Y lo que se busca es contribuyan en el desarrollo de esas redes que ellos también requieren para poder precisamente prestar su servicio o ofrecer los servicios que ellos generan. Entonces no es que el usuario ya pagó por un servicio y entonces se vaya a generar un doble pago, porque es un poco de pronto lo que dice también Germán. Hay un tráfico por el que nadie está pagando, pero que se está demandando, ¿cierto? O por lo menos que el usuario no está solicitando y eso no tiene control. Entonces, de alguna manera, si usted está generando un tráfico, pues contribuya de alguna manera a que ese tráfico sea sostenible y que las redes puedan surtir o puedan cursar ese tráfico sin sacrificar la calidad, sin sacrificar la disponibilidad de los recursos. A manera de ejemplo, nadie controla que ese contenido, digamos, sin demanda, vaya en la mayor calidad, 4K. Todos quisiéramos que fuera 4K, pero eso entonces genera es que sea mucho más pesado y las redes estén todavía más saturadas, ¿sí? Entonces, digamos, para hacerlo muy fácil, porque uno no quiere ir aquí en unos temas muy técnicos, el debate de la contribución justa es, todos debemos participar de alguna manera, todos los agentes de los eslabones de la cadena de valor, para que podamos hacer este negocio rentable y para que el negocio de las telecomunicaciones pueda precisamente ser sostenible y no sacrifiquemos un servicio público por unos recursos que están sacando otras grandes empresas para mantener su negocio de advertising o de publicidad principalmente. ¿Y qué sería una contribución justa? O sea, es decir, si estamos viendo hacia futuro un impulso regulatorio o una tendencia, ¿qué debería ser una contribución justa para quienes están defendiendo esa postura? ¿Es devuélvame dinero o usted despliegue redes por mí? Particípeme del negocio. ¿Cuál es? ¿Cómo es la cosa? De alguna manera, ¿cuál sería la contribución? Justo un porcentaje que se haya fijado, pues es algo que se ha venido debatiendo a través de la Asociación Internacional de Operadores Móviles, que es la GSMA. Pero, digamos, no se habla de un porcentaje fijo, sino de que haya unos impulsos regulatorios o unos incentivos regulatorios para que esos grandes generadores de tráfico se sienten con los operadores y haya como un mecanismo de arbitraje para que puedan negociar y decidir cuánto pueden llegar a contribuir por el desarrollo de esas redes. Porque además los operadores están en la mitad de otro tema de la famosa neutralidad de red. Esa era la pregunta que le iba a hacer precisamente. Algo que la lleguemos ya. No, pero ya vamos entrando a ese tema y es, nosotros digamos que somos regidos por ese principio de neutralidad de red, ¿cierto? Entonces sería de pronto como para enfocar la discusión desde esa arista, ¿qué se entiende por neutralidad de red y qué tiene que ver ese principio, digamos, en esta discusión? ¿Cuál es esa contra, digamos, que se está haciendo desde esa corriente? Claro, entonces empezamos por el principio. Y es, en tema de neutralidad, ¿qué es la neutralidad de red? Y es que no puede discriminarse un tráfico sobre otro, para ponerlo muy en facilito. Entonces quiere decir que un operador no puede decir el tráfico de Facebook va a ir en mejor calidad que el tráfico de TikTok. Todos tienen derecho al mismo carril, por así decirlo, que era lo que nosotros hablábamos la vez pasada. Así es. Entonces usted no puede pagar por el peaje más caro para que haya un carril más rápido.
Y eso también de alguna manera es algo que los operadores han dicho. Yo tengo esa regla y entonces tampoco puedo monetizar y ofrecer como un servicio plus para aquel que quiere tener, o sea, un gamer que requiere un servicio mucho más veloz o de mucha más capacidad de carga y descarga de datos. Entonces ahí es donde también se encuentra, digamos, una camisa de fuerza para los operadores para poder ofrecer algo diferente y que puedan monetizar de una forma diferente su red. Entonces, mientras hay unas reglas muy robustas para un sector de esa cadena de valor, para otros no hay ninguna reglas. Y los dos pueden jugar de una manera muy libre sin que tengan realmente que respetar, digamos, por ejemplo, un marco regulatorio. Se puede ver las telecomunicaciones y todo, o sea, es hiperregulado. Es uno de los sectores más regulados. Entonces, por eso cuando uno habla de incentivos, la neutralidad de red que hace que como usted no pueda cobrar un diferencial, entonces tampoco pueda, digamos, ver cómo contribuyen esas otras, esos generadores de tráfico sobre el contenido para cobrar algo diferencial, porque entonces estaría en riesgo o en una línea ahí de pronto roja frente a la neutralidad de red. Y yo creo que ese debate tampoco se vuelve un debate como de esos que se van a dar y va a haber mucha teoría y por ahí habrá unos que dicen que en la universidad en la que yo soy que está la teoría ecléctica siempre, entonces es la que sacamos, pero es un poco cierto. Si usted no está discriminando a nadie, ¿sí? Para generarle una degradación, pues usted sí puede cobrar, yo creo, y es justo por algo adicional, por un valor agregado, por un servicio, digamos, Prime, sin que eso implique una degradación para los demás. Yo creo que eso también podría ser alguna alternativa que habría que explorar. Si usted lo está usando más, pues pague un poquito más por lo menos. Exacto. Algo así por el estilo. Algo así por lo. Pero y entonces vuelve, qué pena hermano, una pregunta y es, listo, pero es que resulta que estas plataformas, ¿cierto? Que son las que están generando, por así decirlo, esos contenidos que están colapsando esas redes o que las están llenando, por así decirlo, hasta el tope de su capacidad, pues no son los mismos consumidores. Los consumidores siguen siendo los usuarios de telecomunicaciones como usted y como yo. Entonces, ese costo, ¿cómo hace usted para dispararlo hacia el otro lado? ¿Qué se ha planteado en ese sentido? Claro, entonces ahí es que empiezan a contribuir esos grandes generadores de tráfico en, con los operadores en el desarrollo de la capacidad de las redes. Y hay diferentes formas en que lo pueden hacer. Por ejemplo, de alguna manera el mercado orgánicamente ha venido haciendo que los centros de distribución de datos para la salida internacional estén cada vez más cerca de los nodos o de los puntos de los operadores para que pueda, digamos, reducirse un poco la carga o lo que se tiene que pagar por llevar el tráfico hasta esos puntos. Eso es algo orgánico que se ha venido dando, pero hay muchos incentivos que no se van a dar. Entonces, la idea es que esos grandes generadores de tráfico contribuyan de alguna manera del desarrollo de esas redes de telecomunicaciones para que el negocio pueda ser sostenible, que precisamente contribuya algo de de las ganancias que está generando en esa creación o en esa generación de las redes y en ese aumento de la capacidad de las redes. Porque, como le decía, pues es que usted no puede controlar la calidad del video, no puede controlar cuál es ese video gratuito o más bien sin demanda que le están dando a los usuarios, perdón, y que los operadores tienen que sí cursar sin que nadie, digamos, esté pidiendo que ese advertising o que esa publicidad le llegue. Entonces, esa es un poco la contribución. Ahora, también hay otras alternativas que incluso lo ha puesto sobre la mesa el gobierno y es en la consulta pública que les mencionaba y es, bueno, entonces se quiere que esos grandes generadores de tráfico contribuyan al Fondo de Servicio Universal. Y la respuesta es, habrá que verse. No hay una respuesta clara, no es ni sí ni no. Pero pues yo creo que más que ponerlos a contribuir a un Fondo de Servicio Universal, se contribuye al desarrollo de las redes por parte de los operadores. Sí, es que el tema de neutralidad de red me parece un tema súper dual y en donde uno, o personalmente, me lleva de un lado al otro. Yo a veces estoy como, tienen razón, pero del otro lado no. Y ahí siempre yo recomiendo un video que hay en YouTube de la explicación de neutralidad de red. Y uno lo busca Burger King, neutralidad de red, no sé si lo han visto. Y entonces es básicamente un experimento social. Entonces llega la gente, eso es de la vida real, llega la gente a un Burger King y entonces le dicen, ¿quiere una burger tal? Y entonces le dice, sí, sí quiero una de esas. Bueno, ¿en cuánto tiempo la quiere? No así. No, ¿en cuánto quiero? No, pues la quiero ya cuando me la... No, mire, si la quiere en 3 minutos, le vale tantos dólares. Si la quiere en 10 minutos, le vale tantos dólares, más barato, mucho más barato. Pero si la quiere en $1, son 20 minutos. Y entonces empieza la dinámica de la gente pidiendo, pero la quiero ya, pues yo pedí para allá, pero es que usted está en el carril en donde se va a demorar más. Y usted tiene que pagar más si quiere más rápido. Entonces, ¿a dónde voy? Digamos que la neutralidad de red, hay que decirlo, y en mi opinión, hay muchos que la defienden.
incluso en Estados Unidos hay muchas tendencias hacia la defensa y yo también la defendería, por ejemplo, para entrar a ciertos restaurantes en Bogotá. O sea, no, pues si me toca pagar un poquito más, pero déjeme entrar, ya no tengo que hacer cola. Pero es la forma más, digamos, más práctica que yo he visto para entender la neutralidad de redes. Hay que pagar más si yo quiero tener más rapidez. Aquí está, la analogía sería la rapidez de la capacidad en la red. Y honestamente, tengo que decir que hay argumentos muy fuertes de los dos lados. Ahora está la inquietud de qué línea va a tomar Estados Unidos, que siempre marca unas líneas muy fuertes, Un ¿no? cambio de presidente ahora, que siempre ha tenido unas posiciones bastante fuertes al respecto. Y pues ellos finalmente, digamos que entre comillas, mandan la parada para ciertos temas. Eh, pero bueno, y un poquito para ir cerrando este tema, Emilio, y teniendo en cuenta que es un debate que no se ha cerrado porque claramente será un tema que se va a discutir ahorita en Barcelona, ¿cuál sería de pronto como ese tip, esa cuestión, digamos, que se podría dejar plasmada de lo que ha venido siendo ese debate durante este año? O sea, como, oiga, tenga en cuenta tal cosa, más allá de cuál sea la posición que asuma, pero tengan en cuenta esto que es como lo que más nos han dicho, no sé si los usuarios o los mismos operadores. Yo creo que el tip principal es un poco yendo a lo que le decía la sabiduría muy popular o muy instintiva de las líneas. Increíble que estemos en la época de mayor conectividad y que haya crisis en las empresas que dan esa conectividad, porque sin la conectividad no hay nada. Sin la conectividad no hay digitalización y no está el desarrollo de ese mercado. Entonces, ese es como el principal tip que yo creo y es intentemos entenderlo de esa forma y es contribuyamos todos a que esas redes puedan ser sostenibles y efectivamente puedan desarrollarse de la mejor forma para que todos tengamos lo que queremos. Porque es que alguien me decía, pero es que los usuarios no es que vayan a tener entonces 3 horas más al día para consumir más datos. Es que los datos se te están agotando cada vez más por la calidad del video, por el video no demandado, por las precargas, digamos, de todas las grandes plataformas. Y es que son 4 generadores de tráfico que generan el 80% de todo el tráfico de la red. Porque hay un tema de educación del usuario, que yo les cuento, digamos, anécdotas que a veces traemos acá a colación. En algún momento yendo a San Andrés, que tenía un problema de conectividad serio, sobre todo después del paso del huracán y toda esta cuestión de IOTA. Allá la gente se quejaba porque pues claramente no había conectividad, obviamente había un problema de despliegue de infraestructura y demás, pero cuando sí ya hubo conectividad como tal, uno veía fenómenos como el siguiente. Uno cogía un taxi en el aeropuerto, ¿cierto? Su celular estaba full de señal, uno podía comunicarse sin problemas. Me acuerdo que una vez me recogió un taxi y el tipo estaba manejando streaming en 2 vías, estaba escuchando música online y al mismo tiempo estaba viendo un partido en una tablet. Y la gente se quejaba porque decían, hombre, lo que pasa es que nos estamos quedando sin conectividad porque precisamente pasa eso, ¿no? Como que se colapsan, por así decirlo, las redes y la gente se quejaba porque decía, yo tengo que hacer las tareas del colegio con mis hijos a las 11 de la noche pegado de un hotspot de Wi-Fi porque definitivamente no tengo cómo más acceder a esa conectividad. Entonces, no sé si de pronto vale la pena un tema de educación del usuario también y decir, hermano, si bien es cierto usted está pagando por un servicio, pues tampoco abuse, ¿no? Más o menos lo que está pasando aquí con el agua, que tenemos esos racionamientos de agua que nos dicen tal día, entonces no hay agua de tal hora a tal hora. No sé cómo la ve. Pues es una gran idea, sobre todo cuando usted tiene, por ejemplo, un respaldo. O usted tiene un servicio Wi-Fi en la casa. Entonces, si está en su casa, pues prenda de alguna manera el Wi-Fi. Y ahí va de pronto a evitar, sobre todo que la red móvil se colapse por la característica propia de las redes móviles, que son los recursos, digamos, más limitados, más finitos. Entonces, esa es una buena campaña precisamente de educación y de ver que, digamos, entendamos qué necesitamos y qué debemos los usuarios utilizar de las comunicaciones. Pero también le pongo un poco la contrapartida y es, tampoco podemos limitar la libertad de expresión o lo que quieran los usuarios utilizar, ¿no? Entonces es siempre una tensión entre derechos que se viene dando y yo creo que lo principal sería esa conciencia de uso. Lo que pasa es que también puede ser la persona que no tenga a qué Wi-Fi colgarse. Oye, ¿y qué operador va a ser el primero que va a mandar esa campaña? Porque si yo como operador digo, oiga, ustedes mis usuarios, por favor no utilicen muchos datos porque tenemos que racionalizar. Pero si aquí nos dicen que no saquemos el celular a la calle porque nos lo roban, entonces, ¿no? Pues, o sea que eso va en contra de la naturaleza de la telefonía móvil. No hable donde haya un teléfono fijo, por favor. Saque su celular dentro de la casa. Pero bueno, aparte de eso, usted, digamos, hablaba de la negociación que tiene que haber entre los operadores tradicionales o los de red y estos nuevos agentes de mercado. En la mitad
normalmente en ese tipo de conflictos siempre está el Estado o los reguladores interviniendo. Pero en Colombia tenemos una situación súper compleja histórica y es que esas empresas, esas plataformas, muchas de ellas ni siquiera tienen presencia legal en el país. Y aquí me acuerdo alguna vez que en tema de datos personales se estaba haciendo una investigación en contra de una empresa, una plataforma que no voy a dar el dato. Una de aquellas. Una plataforma, pero era una plataforma dirigida a niños y la campaña era dirigida a niños colombianos que subieran un video bailando y que con ese video, si el papá o la mamá no daba la autorización en las 24 horas siguientes, entendía que era una autorización tácita. Y los niños caían en eso y mandaban videos bailando. Obviamente se hizo la investigación, estaba en Argentina la empresa, se hicieron visitas administrativas en Bogotá y esa empresa en Bogotá solo vendía ositos de peluche. Ositos de peluche y peluches en general de la cadena que todos pueden imaginarse cuál es. Eso es a pequeña escala, pero al momento de que el Estado quiera intervenir en este conflicto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el ministerio quiere hablar con Facebook? Si lo que ha pasado con Uber es lo que ha pasado con Uber, ¿cómo va a intervenir el Estado a resolver esto? ¿O definitivamente es algo llamado a hacer entre particulares? Yo soy de los que... Échese al agua, échese al agua. ¿A usted le gusta eso hoy? No, ¿sabe qué? Al revés, yo creo que de la teoría yo siempre digo que cuando no se logra de verdad el incentivo entre los particulares, es decir, que entre los particulares se solucione, ahí sí el regulador debe intervenir. Okay. Eso es como mi principio fundamental. Políticamente correcto. No es políticamente, un poquito, pero tampoco hasta allá. Después le echo un cuento El tema siquiera... que el otro día me lo dijeron y me iba a Londres y al letrero y tal. Pero el cuento va que, digamos, yo creo que los reguladores acá en Colombia sí tendrían como actuar, ¿sí? Y deberían empezar siempre como para actuar de forma general o de forma menos invasiva, y si no logran definitivamente solucionar el problema, pues ir ampliando la escala de intervención. Pero usted sabe las taras que tiene aquí, digamos, el regulador, y es que primero tiene que definirse que existe un mercado, que ese mercado es relevante, que además de Después de 6 años se dice que es dominante. Además de ser relevante, es susceptible de regulación ex ante. El doctor está con... Aquí estoy con 2 excereseas, además, ¿no? Pues que él se le olvida que él estuvo allá. ¿Cómo era que decía que al curar el nuevo defensa cristal? Pero no durante los 6 años que se definía el tema, sí. No, pero eso es un problema. Y es que la regulación se demora tanto que cuando llega puede ya no ser tan oportuna o puede haber, digamos, el problema mutado o puede haberse agravado. Lo hemos visto en otras circunstancias y no voy a hablar para no caer en los temas de siempre. Pero precisamente yo creo que hay dos antecedentes importantes. Uno es el tema de la legalidad. ¿Qué hacer con esas empresas entonces que no tienen de pronto una presencia en Colombia? Y le cuento una anécdota, me pasó hace poquito. Y perdón, y no es porque no quieran ser legales, lo que pasa es que literalmente Colombia no está en el mapa de ellas como una de las prioridades. Entonces no es como ocurre en Europa, que las empresas, estas grandes empresas, Facebook, todas estas tienen presencia legal en los países. Aquí literalmente no es un país que les exija a ellos tener presencia. Es cierto, pero sí prestan los servicios, y se lucran de los servicios prestados en Colombia. Entonces ahí hay un tema de territorialidad que complejo, es complejo. Pero por la misma naturaleza, digamos, de que se está regulando un tema que se presta en línea y pues no conoce, digamos, los límites físicos que sí tiene el derecho en principio, ¿no? Claro, la competencia. Así es. Las competencias, más bien, no la libre competencia, que también le gusta mucho al doctor. Me encanta. No, pero fíjese que el tema va a una anécdota que le quería contar. Es que hace poquito estuve en la Autoridad de Vigilancia y Control en Mintip, también aquí, casa de Nicolás Otero. No podemos hablar muy fuerte, sí. Y entonces voy y me dicen, no, es que fíjese que hay un problema ahorita con el bloqueo de URLs. Porque ustedes saben, hay unas normas para bloquear URLs que sean de apuestas ilegales o que promuevan un delito principalmente, o temas de pornografía infantil, contenido sexual explícito de menores, algo así, porque creo que pornografía infantil ya es un término que no es políticamente correcto. De acuerdo. Y me decían, no, es que ahora ya se dieron cuenta, digamos, esas empresas ilegales que prestan servicios ilegales o que ofrecen contenido ilegal, de ciertas trampas. Y entonces hacen que haya una forma, digamos, de burlar la forma en que los operadores pueden bloquearlo. Entonces, una de ellas es que alojan el contenido, por ejemplo, en YouTube o en Twitter. Bueno, en X. Y lo que hacen ahí cuando alojan ese contenido es que si usted como operador lo va a bloquear, puede terminar bloqueando contenido legal porque está alojado en varias plataformas. Entonces explicábamos esa restricción desde el punto de vista técnico con un ingeniero que fue de la empresa de la que yo trabajo.
Y nos decían en el vigilancia y control, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué problema? Y yo le decía, pues la verdad la más fácil es que usted vaya y le toque la puerta al que aloja el contenido. Entonces volvemos a esos grandes generadores de tráfico porque estaría más fácil la solución. Bloquéeme esta dirección y no ponga al operador a bloquearlo, porque entonces puede haber una limitante. Entonces ahí era como, ¿y cómo? Y entonces me preguntaban, ¿y cómo hago para mandarme un requerimiento y que me conteste? Y la verdad, la respuesta era, pues primero le toca recurrir, yo creo que a la buena fe y a los buenos oficios, porque no hay de otra. No, me parece que eso pasaba en temas de datos personales. Hubo una tendencia de abrir investigaciones de datos personales a varias empresas multinacionales y era hermosa, la resolución era perfecta en cuanto a la parte teórica, procedimental. Pero llegaba uno después de la firma, el superintendente del director de investigaciones de la delegatura, a un pedacito que es fundamental, que dice notificaciones. Y hasta ahí llega porque entonces van a notificar, claro, algunas de esas empresas llegaron y atendieron a ciertas órdenes, pero porque lo hicieron de buena fe, digámoslo así, pero no porque hubiera una coacción por el procedimiento de protección de datos personales. Pues eso que usted dice es supremamente importante porque entonces, y aquí de nuevo atendiendo a su experiencia, y es, oiga, estamos diciendo que es un sector hiperregulado, pero al mismo tiempo estamos diciendo que le están mamando gallo a las autoridades, con ciertos formalismos que impiden entonces que se adelante un procedimiento en debida forma. No tengo a quién notificar, no tengo dónde notificarlo, pero sin embargo existe hiperregulación. ¿Cómo se explica la existencia de ese fenómeno? O sea, ¿cómo se explica que tenga hiperregulación, pero al mismo tiempo tenga una situación en la que no tengo dientes? Eso se llama, como le oía yo el cuento a un ex jefe mío y era todos a todas como la escuadra de Pancho Villa y es un poco así la vaina, es decir, toda la regulación le cae a los mismos, toda la regulación le cae a los mismos siempre. Y eso es un poco... ¿Pero eso lo dice por experiencia o es una queja? No, yo creo que es experiencia y queja, es al mismo tiempo, un poco catarsis. Pero pasa, pero fíjese que es eso, somos un sector hiperregulado, pero para ciertos agentes de ese sector. Pero hay otros para los que no tiene absolutamente nada de regulación. Y eso es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, a los operadores, bueno, hasta la letra del contrato se la regula, ¿sí? Pero hay otros agentes de la cadena de valor que no tienen ningún tipo de regulación y que pueden moverse de una manera mucho más libre. Y justamente son los que están extrayendo mayores recursos digamos, de la digitalización, de la conectividad. Y en el debate de Fair Share, precisamente, fíjese que hay un antecedente interesantísimo de la CRC. Y fue cuando la CRC reguló los proveedores de contenidos y aplicaciones. Si usted va a la ley 1341, usted llega a esa ley y dice, estos son proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Y uno dice, de pronto como que en ninguna de esas dos categorías me cuajan. Pero como los manes tocaron la red, como esas empresas, digamos, de alguna forma llegaron y empezaron a buscar un acceso a las redes de telecomunicaciones por ese lado, abrieron un poco la competencia que el regulador en ese momento señaló que sí tenía para entrar a establecerle reglas a esos. Sí, porque ellos literalmente lo definen en la regulación y existen unas reglas al respecto. Entonces, ahí hay un antecedente muy interesante para este debate del fair share. Y es un poco lo mismo. Y cuando ustedes me hablan de un regulador, de qué podría ser un regulador en el debate del fair share, vamos digamos, a los diferentes reguladores que hay en este mercado, porque además son muchos, y hay unos que son reguladores, otros que tienen diferentes... Bueno, eso sería interesante, de pronto a título de introducción, antes del comentario, Emilio, qué pena la interrupción, explicarle a la gente eso. Oiga, en este sector pasa algo supremamente curioso, que usted lo ha sufrido claramente, ¿por qué no nos explica más o menos cómo funciona y seguimos hablando del tema? Sí, entonces aquí tenemos una autoridad, que es la Autoridad de Vigilancia y Control para temas... Bueno, ¿quién es el regulador? Entonces empezamos por el regulador más bien. Hacemos desde antes que fija las reglas. Obviamente el legislador, hay unas normas, unas leyes que fijan el marco general, pero luego vienen quiénes son los reguladores propiamente del sector. Entonces hay un regulador, digamos, que es el transversal y de mayor alcance, que es la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que aquí todo un poco la conocemos, que es la que expide las normas generales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, para las interacciones de acceso, uso e interconexión, para las normas de protección al usuario, etcétera, etcétera. Las generales y a veces las particulares. Muy a veces. Que las añoramos permanentemente. Pero en las particulares. Y también está, por ejemplo, la SIC, porque la SIC, como tiene las funciones de vigilancia y control en materia de protección al consumidor, la SIC en sus circulares emite sendas instrucciones, entonces las instrucciones también terminan siendo regulación para las empresas de telecomunicaciones. Y también está el Ministerio de las TIC.
Entonces el Ministerio de las TIC emite, no es regulación, es reglamentación principalmente. Eso ya un debate dando calado para los administrativistas que le dejo al doctor Nicolás, pero pues es otro tipo de norma, pero a la larga es parte del marco normativo y quieres aplicar esas normas y ahí entra un sinnúmero de agentes, o bueno, una multiplicidad de agentes que aplican esa regulación. Entonces, hay una autoridad, que es el MINTIC, que tiene a su cargo todo el seguimiento de los permisos de uso del espectro y las funciones de vigilancia y control de todo lo que no sea, digamos, protección al consumidor, protección al usuario de servicios de telecomunicaciones. La SIC tiene las funciones de protección al usuario de servicios de telecomunicaciones. Pero también pues hay por ahí otra autoridad que es la ANI, la Agencia Nacional del Espectro, que es la que regula que las antenas, digamos, que se desplieguen estén regularizadas, que estén dentro de los campos, digamos, de emisión electromagnética, que es otro mundo, pero también es otro regulador. Tenemos 4 policías. 4 policías. No, si hablamos de policías, mira, a usted le puede llegar la visita del ministerio por temas de calidad y por temas de regulación general de calidad y por los temas de espectro. Simultáneamente le puede llegar la visita de consumidor de la SIC por tema del régimen de protección de usuarios. Visita de la SIC, protección de datos personales. Visita de la SIC, temas de competencia más la ANE. Entonces le llega a la policía. ¿Pero a dónde llega? No, depende. Si estamos hablando de Depende, hay plataformas o de regulados. Y entonces, esa es la multiplicidad de los que dice Germán. Es decir, está la autoridad de competencia, entonces la SIC también, pero desde otra delegatura y desde otras funciones y otros agentes. Y si usted ya le quiere seguir. y la CRC también. Y la CRC también. Usted lo conoce muy bien cuando la CRC, por ejemplo, le dice a usted que usted no envió la información que podía, entonces también puede imponerle algún tipo de sancioncitas Sanción por no- por ahí derecho. Entonces son múltiples agentes y no hay una concentración, digamos, de esas funciones. Y eso es complejo. Eso es complejo porque puede haber múltiples interpretaciones de una misma problemática. Hoy precisamente lo hablábamos en una anécdota de otro tipo de cosas y no voy a contar, digamos, tanto el detalle, pero para ir muy rápido y es, bueno, hay una conducta de consumidor, pero tiene un componente técnico. ¿Usted dónde la denuncia? ¿En la SIC o la denuncia en la Dirección de Vigilancia y Control del MINTIC? Bueno, de pronto, por si las dudas en ambas. ¿No? Por si las dudas en ambas, a ver qué pasa. Pero fíjese que ahí empieza. Estrategia litigiosa. La ley Se metralleta. busca un conflicto positivo. Se llama pescar con dinamita. Óigame, pero entonces, fíjese que gracias por la explicación. Entonces, claramente tenemos cualquier cantidad de autoridades, pero seguimos teniendo el mismo problema y es, estas autoridades nada pueden hacer para solucionar el tema, ¿cierto? Entonces, ¿qué será lo que le hace falta a esas autoridades? O sea, mejor dicho, ¿será que hace falta una autoridad distinta o unas competencias adicionales o que nos inventemos un nuevo procedimiento? ¿O será que tenemos que inventar otra vaina? Esa discusión estuvo hace, yo creo que unos 8 años. ¿Vale la pena montar una autoridad única en telecomunicaciones que tenga las funciones ex ante, ex post, consumidor, etcétera? Tipo México. ¿O no vale la pena? Para que acabaron. La que además, no, pero además México yo creo que no es el país al que nos queremos parecer en telecomunicaciones. Concentración ni hablar. Es un tema complicado, pero fíjese que es que además me la pone difícil porque me va a poner a pelear con los reguladores y con todo este múltiples autoridades. Pero no, yo creo que a veces es más una actuación más rápida, más ágil, más expedita y no tenerle miedo de alguna manera a una intervención y revisar qué sucede. Porque a veces, ¿qué es lo que yo siento que está pasando en las autoridades? Que hay como una línea muy delgada entre qué es ex post y qué es ex ante, otra gran discusión, pero digamos cuáles son las facultades que tiene uno y que tiene otro. Y el regulador a veces quiere muchísimas pruebas fehacientes del daño para entrar a intervenir. Cuando usted habla de pruebas fehacientes del daño, puede que ya esté en otra órbita, que es más de vigilancia y control y de sanción, que de la función propia de un regulador de cuidar una estructura y unas fallas para que esas conductas posteriores no se generen. Es casi que una función más preventiva que reactiva. Okay. Y eso es lo que yo creo que puede estar pasando. Y claro, todo el mundo quiere, digamos, cumplir con los requisitos y llegar todo el tema del análisis de impacto normativo y cumplir con todos los estudios que se deben hacer. Pero cuando usted se pone a hacer a veces tantos estudios en tanto tiempo, cuando usted ya va a intervenir... Usted dice, le quedó divina la regulación, pero ya no es aplicable porque la realidad es completamente distinta a aquella que se presentaba en ese momento. Exactamente. O sea, que de por sí siempre ha sido un problema y es, la tecnología por supuesto avanza a toda y la regulación no, la regulación siempre se va a tardar muchísimo más por los mismos procedimientos, el tema de legalidad y demás. Pero entonces fíjese que esto empeora la cuestión
porque entonces por querer hacer bien las cosas, bien la tarea, entonces lo que estoy haciendo es embarrándola, porque dejé que sucediera la conducta, dejé que el mercado, digamos, ya se comportara de cierta manera, y ahora resulta que me toca tomar decisiones frente a situaciones de facto o de hecho diferentes a lo que yo empecé a estudiar. Poco lo que decía Germán, y que asocio, digamos, a un adagio popular que dicen, pues mataron el tigre y se espantaron con el cuero, que creo que podemos asociarlo a ciertas actuaciones por ahí, ¿cierto? Pero que entonces queda uno queda uno como así, como a la deriva, porque finalmente, pues esto finalmente es una conversación prácticamente entre usuarios, y uno dice, bueno, y como usuario, entonces, ¿qué? O sea, ¿qué puedo yo esperar como usuario frente a esta cantidad de debates y cuestiones que son súper encumbradas, súper enredadas, que la autoridad uno, la autoridad 2, lo que sea, ¿cierto? Y los debates pues a los que usted está obviamente acostumbrado, pero entonces uno como usuario, ¿qué dice? ¿Eso cómo me afecta a mí con mi celular y con mi internet y la cuestión? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Es un punto de aterrizarlo a lo que quiere el usuario o a lo que necesita el usuario. Yo creo que es el principal reto que tienen todos los agentes, reguladores, autoridades de vigilancia y control y también los operadores. Fíjese que a veces uno se pone en unos debates académicos buenísimos de la estructura y desde más regulador y tal, pero cuando usted llega a qué es lo que quiere el usuario, de pronto la problemática no es la que están viendo, digamos, estos grandes técnicos del sector. Entonces, por ejemplo, usted habla de los problemas de calidad y usted va a hacer una encuesta de los usuarios y usted de pronto ve que más bien la calidad no es el principal problema, sino un poco la cobertura. Entonces ahí es otro problema. Claro. No es la calidad, sino que no hay red donde yo necesito estar. O de pronto usted ve eso, el precio. Entonces ya no es la calidad tampoco. Pero se pide un sinnúmero de regulación de calidad. ¿Me entiende? Entonces es como la sospechosa fácil. Ah, la gente está descontenta con los servicios, vamos a calidad, pero de pronto la gente no es la calidad del servicio, sino la calidad de la atención, porque quiere que no lo peloteen, que el call center no tenga 10 pasos, otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que ya llegamos a un punto en que lo que el usuario quiere es un reto para solucionar en gran parte de las autoridades, porque es un servicio público, pero también de los agentes, de los operadores. Y se les debe dar un poco de manejo de credibilidad. Yo creo que a veces quieren diferenciar, nos queremos diferenciar, ¿me entiende? Entonces yo creo que a veces hay que dar un poco de margen, intervenir cuando toca, pero intervenir de manera rápida y expedita. En Fairshare, ¿qué deberían esperar los usuarios? Pues si hay alguien que, digamos, empiece a contribuir más a las redes, los operadores no van a tener entonces que volcarse a aumentar los precios, por ejemplo, para hacer el servicio sostenible. Si hay un reto de sostenibilidad, entonces lo que decía hermano en el ejemplo de la tienda. Pues si la tienda se le quedó grande porque tenía una nevera y la nevera le costaba tenerla prendida, por decir cualquier cosa, 100.000 pesos al mes, pues usted va a clavar la segunda nevera, entonces ya le va a costar 200.000 pesos tenerla prendida, ¿cierto? Pero si esos 200.000 pesos no hay alguien, digamos, que también ayude a cubrir ese costo, ¿qué le va a pasar al usuario? Pues que yo tengo que dividir entonces ese costo en el usuario y se va a aumentar la tarifa. Yo creo que eso es lo que nadie quisiera porque empiezan a hacer otros retos de política pública, otros retos de problemática en donde entonces al usuario le hace más caro. Pero acaba de llegar usted a un punto que me parece fundamental y es, hasta ahora íbamos bien echándole el agua sucia al regulador, a las autoridades y demás. Frente a estas situaciones de cambio y esta situación que se está presentando específicamente con el tema de Fair Share, ¿qué conducta podríamos esperar nosotros de los operadores? Yo creo que el esfuerzo y la tarea se han venido haciendo. Yo creo que hay mucha queja, pero nosotros también no vemos la problemática, digamos, desde el bosque. Y hay servicios, o sea, sí hay servicios, se presta un servicio, que bueno, con muchos retos, muchísimos retos. Hace poco yo estuve en una entrevista en Blue, y en Blue Radio entonces nos decía el entrevistador, Juan Manuel, muy querido, oiga, pero entonces siempre que uno va a la circunvalar se le corta la señal. ¿Ya? Eso sí es de toda la Y vida. eso es lo de toda la vida. Y yo le decía, claro, pero es que el problema es que como hay un corredor verde donde usted no puede instalar, porque es parque nacional, no puede instalar antena, entonces, fíjese la problemática. Entonces, ¿quién es el del más servicio? El operador. ¿Pero por qué lo hace? Porque no puede instalar la antena. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Si no entienden, entonces son temas de esa naturaleza que uno tiene que empezar a ver. Entonces yo creo que se está haciendo la tarea en el debate del fair share. Yo creo que sin duda pues hay un esfuerzo que las redes se mantengan con calidad y se mantengan con una capacidad suficiente. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le subimos el precio a los usuarios? O sea, el mensaje yo creo que ese no debería ser el mensaje subyacente porque me parece que es un riesgo. Es un riesgo entonces que los precios tengan que tener una tendencia muy alcista para poder garantizar que esa conectividad que no es demandada pues pueda ser sostenible para los grandes operadores. O sea, como quien dice más como un tema, digamos, una discusión si se quiere filosófica en términos de justicia y es, oiga, ustedes señores OTTs que están generando esta situación,
pues compartan un poquito los costos asociados a. Claro. Y un ejemplo que usted me decía, ¿cuál sería una contribución justa? Pues miremos cuál de todo ese tráfico es no demandado y empecemos a pagar por ese tráfico o a contribuir por ese tráfico. Que además a usted, que a usted le genera un ingreso, ganador. Es tráfico no demandado que a usted le está generando ingresos. Es decir, esta gente, por el tema del acceso a su contenido, cobra, ¿cierto? Porque pues los usuarios pagan una suscripción para acceder al contenido, pero además ellos le cobran a esos terceros que hacen publicidad encima de sus contenidos. Entonces están generando, digamos, una cantidad de ingresos por lado y lado que hacen obviamente que la red, digamos, tenga muchísima más utilización si se quiere, colapse en algunas ocasiones, pero no están ayudando entonces con el tema de la red. Así es, y entonces ahí va también el tema de la territorialidad y digamos, ¿qué dejan de pronto en Colombia, en el país? Que uno no está diciendo que no contribuye, uno no quiere entrar aquí entre un debate de buenos y malos, sino pues hombre, todos necesitamos un poco la conectividad. ¿Para qué? Para esto, para poder tener este tipo de contenido, para poder ver el contenido que nos guste, para poder educarnos, para poder tener salud. Ya Emilio quiere cobrarnos aquí. Bueno, está bien, ¿no? No llegamos a eso. Pero, Emilio, y una opción no es algo también de lo que estamos viendo, o si uno habla con la gente del común y es, mire, ya se pusieron las pilas y ahora hay operadores que están sacando streaming, que están ofreciendo servicios OTT. ¿Eso es una alternativa, no es una alternativa, o simplemente solamente lo pueden hacer aquellos operadores que tienen suficiente caja para meterse en ese negocio? No solo los que tengan suficiente caja para meterse en ese negocio porque es otro ramo, sino también, usted sabe que ¿por qué son 4 y no 200 los grandes generadores de tráfico? Por las economías de red. Porque la red vale en cuanto más dimensión tenga. Entonces, pues por eso es que uno va a la red social. Son las redes sociales. Y por eso hay unas que son particularmente especiales en los diferentes países, pero terminan siendo casi siempre las mismas. Entonces, pues un operador puede lanzar su propio servicio de mensajería. Pero pues le auguro que no va a poder competirle a WhatsApp, muy probablemente. Sí, entonces esa es un poco la problemática. No solo es que usted lance un servicio, sino que también es otra cadena de valor, otro negocio muy diferente, que puede entrarle si le hace sentido, pero también por la dimensión misma que tienen esas plataformas, se vuelve muy complejo llegar a competir. Además, son plataformas que tienen una dimensión y unas escalas internacionales, ¿no? Y de nuevo, no es un tema ni de buenos ni malos, porque también tienen su negocio. Es un poco ver cómo contribuimos todos a que el desarrollo de esas redes que todos necesitamos se pueda dar de forma sostenible. Sí, o sea, un poco para ir resumiendo el tema, es zapatero a tus zapatos. Veo yo que es como el mensaje, pero frente a eso, Emilio, entonces, uno que podría decir con todo este fenómeno que se está dando hoy en día, ya lo hablábamos un poco en el programa anterior, el tema de 5G, que le hablan a uno de unas verticales y de cómo tendría que cambiar, por así decirlo, la forma clásica de prestación del servicio. ¿Por qué? Pues porque hay los 4, 5, 6 operadores, digamos, en Colombia, que se reparten el público colombiano, son los 50, 55 millones mal contados de colombianos que hay, y de ahí usted no va a pasar. Que entre ustedes se quiten algunos, un porcentaje grande o pequeño, eso es otra discusión, pero para generar los ingresos, porque ya usted lo está reconociendo, está diciendo, oiga, es que prestar ese servicio con la calidad, con la vaina y tal, eso cuesta, toca hacer unas inversiones, entonces para generar esos ingresos adicionales, ¿cierto? Para cubrir esos costos de más espectro, de más despliegue de infraestructura y demás, pues entonces lo que están diciendo es, pues invéntese otro negocio. Pero hasta qué punto eso es viable y utilizando la palabra que está tan en boga, sostenible. Sostenible, sí, pero es cierto, está en boga. Sí, de alguna manera es lo que yo digo. En 5G ustedes lo hablaban en el tema anterior, la sesión anterior. 5G está dado también para generar nuevas formas de monetizar la red de telecomunicaciones y prestar nuevos servicios. Pero eso es conectividad. ¿Sí? No le estoy diciendo que entonces usted para poder lucrarse de la conectividad tenga que ahora volverse un generador de contenido o de tener una red social de una dimensión muy grande. Es conectividad. Lo que pasa es que es un valor agregado sobre la conectividad. ¿Sí? Entonces eso es un poco lo que se quiere generar con el 5G, lo que se debe generar con el 5G, porque para los usuarios de alguna forma u otra va a ser prácticamente transparente. Es decir, que a usted le baje un video en 3 segundos versus 6 segundos, la verdad creo que no va a ser un diferencial de una forma muy relevante lo que usted pueda ver en su capacidad de consumo. Eso lo han dicho mucho en Inglaterra, ¿no? Sobre todo. Pero entonces ya cuando ustedes, ¿qué se puede hacer con el 5G? Con ultra baja latencia y mucha más capacidad. Son otro tipo de aplicaciones o de usos aplicados de la conectividad. Entonces ahí es donde se habla, por ejemplo, de usos industriales, ¿sí?
o de usos, por ejemplo, para ciertos públicos especializados como los gamers, ¿sí? Porque ellos necesitan, digamos, una mayor capacidad para que todo esté conectado, o de los que también suben o generan contenido, ¿sí? Entonces, esos son los nuevos modelos de negocio que se deben dar, pero es conectividad. No estamos saliendo de a otro core de negocio, entonces ahora usted haga otro tipo o preste otro tipo de servicio. Ok. O sea, que sigue siendo el mismo servicio en últimas. Lo que pasa es que se utiliza para otras cosas. Es un uso diferente de un servicio de conectividad Ok. para darle un valor agregado. Sí. Ok. Y en eso es en lo que tienen que trabajar ahora los operadores para tratar, digamos, de agrandar ese espectro pues, de usuarios. De acuerdo. Sí, 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 totalmente es eso. Ahora ese es el reto. ¿Cómo monetizar toda una nueva ola de inversiones? Porque para la 5G no es que entonces ya dieron el espectro y ¡pum! Se prendió un botón y hay 5G. Hay que desplegar antenas 5G. Claro. ¿No? Entonces ahí es otra inversión, otra ola de inversiones. En un ambiente complejo en donde los precios de los servicios pues ya llegaron, es un mercado maduro en que los precios van a la baja y en que precisamente los retos, digamos, de sostenibilidad son importantes porque cada vez, como le digo, aumenta mucho más la necesidad de inversión. Y yo con esta pregunta yo creo que ya me despido porque no me gustaría seguirlo poniendo como en una encrucijada. Pero usted me está diciendo que hay un mercado, digamos, al que hay que apuntarle prestando el mismo servicio de siempre, pero me lo está segmentando porque hay unos usos distintos y especializados, si se quiere, como por ejemplo los gamers, como por ejemplo las industrias, agroindustria y demás, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo podríamos nosotros enfrentar esa realidad de esos diferentes segmentos en los que ustedes pueden trabajar, donde claramente me imagino que habría tarifas distintas, frente a un tema de neutralidad de red? En el ejemplo que sea Germán, ¿no? Entonces no es que entonces llega usted a Burger King y entonces ahora le dicen, pague por esta fila, esta fila y esta fila. Todas las hamburguesas van a salir en 5 minutos, pero si usted quiere que le salgan 2, pague un poquito más. O si usted quiere ya que no sea la hamburguesa estándar, sino la doble carne con tocineta, pues pague un poquito más. Es un poco, ese es el sentido, yendo ese ejemplo coloquial. Pero nos estamos yendo entonces a cobrarle más al usuario. ¿Y dónde queda entonces el tema del fair share? Al uso aplicado. ¿Se me entiende? Porque usted va a querer un servicio diferencial de alguna manera. Pero para ese servicio estándar es el que está retado. Y ese servicio estándar es el que, digamos, hay que ver cómo se contribuye. Ok, ¿Sí? o sea, el VIP sí págueme más definitivamente porque le voy a dar un tratamiento diferencial, pero frente a los que están pagando estándar, los que no son VIP, que tienen la tarifa plana, por así decirlo, pues esa es la tarifa que sí tendría que compartirse, por así decirlo, con esos generadores de contenido, ¿sí? Así es, así es. ¿Y no hay riesgo de que pase lo de las aerolíneas? Que salieron con ese cuento y cada vez estamos acurrucados en las sillas de general. Uno ya no cabe. Bueno, ustedes, porque ustedes bien. No, pero de verdad que yo creo que siempre puede haber un riesgo, pero no podemos quedarnos en el riesgo del ejemplo humano. Siempre irnos, digamos, al extremo. Creo que el riesgo precisamente es en no hacer nada y dejar simplemente que la problemática crezca en tipo bola de nieve. Y eso es lo que yo creo que más invitaría yo, tanto a los que estamos en este sector como a los que les gusta la academia y a las autoridades, ¿no? Y un poco lo que yo decía, yo aquí no estoy hablando, digamos, por ningún operador, ustedes me invitaron por mí y por la trayectoria, pero no, yo trabajo para un operador, pero no estoy hablando en nombre de nadie, son temas que uno está, digamos, poniendo sobre la mesa por la experiencia que tiene uno, el gusto que tiene en leer y en dar este tipo de debates. Tengo una última pregunta para dejarlo descansar, Emilio. Hemos visto múltiples mensajes del presidente Trump en múltiples temas que han movido el mundo. ¿En este tema particular hay algún mensaje que haya dado el presidente, aparte de sentar a los 4 de tecnología en la posesión? Eso es un mensaje ya Fuerte. bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte. No me atrevo a hacer el pasito porque la cosa queda complicada, pero no, yo creo que la verdad es que no ha habido ningún mensaje, por lo menos que yo haya visto de manera reciente, sobre qué va a pasar con este debate. Pero sí se da un poco en la academia de lo que uno ve como dos vertientes muy claras. La vertiente de Estados Unidos y la vertiente europea. En eso sí, yo Como creo en que, muchas cosas, ¿no? como en muchas cosas de los debates de competencia, de los debates de integraciones, de los debates de datos, y eso sí se ve de una forma muy marcada. Casi que y lo hablaba con otra persona que lleva muchos años en este sector, y me decía, lo que pasa es que en Estados Unidos muchas veces estos acuerdos se dan naturales y se dan entre privados.
¿sí? Y no necesita, digamos, que exista una intervención muy fuerte de un regulador. Tendría uno que ver el caso a caso, pero hay una vertiente muy europea que está más volcada al tema de fair share y una vertiente de Estados Unidos que todavía está analizándolo y como viendo qué debe pasar y si deja un poco de liberalidad. Y en Colombia estamos muy avanzados. O sea, la consulta que lanzó conjuntamente el ministerio con la CERES es una consulta muy robusta y es una consulta además que da un paso adelante porque siempre han puesto el ejemplo de Corea, que reguló de alguna forma la contribución justa hace un rato y no ha sido, digamos, un caso de éxito realmente, hay que decirlo como toca. Y Brasil venía liderando la discusión. Y venía liderando la discusión del fair share y de un momento a otro como que Colombia ya lo igualó y está también llevando un poco la batuta de este debate de la contribución justa. Entonces creo que es un momento oportuno como para estar sondeándolo y ver si va a haber esa diferenciación entre una latitud u otra. Bueno, pues nos mandó a estudiar Emilio con el tema de esa consulta. Habrá que ver entonces cómo se van dando esos debates. Como dice Germán, pues tampoco queremos abusar de su tiempo ni ponerlo a trasnochar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos que más adelante nos acompañe hablando de más temas. Entonces, por ahora yo creo que Muchas eso gracias, sería Enrique. todo. De nuevo, gracias a ustedes y siempre es un gusto poder estar acá en Sin Corbata. Gracias. Muchas gracias.